Y que por supuesto está con nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Yo feliz de poder nuevamente tener este contacto con los radioescuchas de Radio del Sur. Además, que es nuestra primera entrevista del año y espero que sea la primera de muchas. Excelente, muy bien. Doctora, primero punto uno. Cuando la vi a usted que la iban a entrevistar junto con Gino Costa, dije yo, ¿qué pasó acá? Así que la verdad yo estaba haciendo, acá hacíamos hurras para que usted gane y le dé duro y le dio duro, de verdad. O sea, un poco más y ese tipo de no tenía que decir. Bueno, se quedó con cero propuestas, ¿no? O sea, Gino Costa representa esa clase política que nosotros queremos exterminar del Congreso de la Caviares, República. caviares. Gino Costa ha respirado, ha comido de la corrupción. Recordemos, ha sido ministro del sentenciado Toledo, ha sido congresista del acusado por corrupción y lavado de activos PPK, ha sido colaborador también en el Congreso del sentenciado por corrupción Martín Vizcarra. Lo Y que- eso es lo que Y casi, queremos, casi que esa como, clase política regrese. y casi, casi como que lo dejó pasar para el cierre del Congreso, ¿no? Exactamente. Y es increíble pues que él ha participado conjuntamente con Martín Vizcarra para el cierre del Congreso y ahora quiere regresar al Congreso, a hacer nada, a hacer de lo mismo, ¿no? A hacerse la vista gorda. Y lo gracioso fue cuando los periodistas le preguntan, pues, ¿no? ¿Y cuáles son sus propuestas? Cero propuestas, no tenía una sola. O sea, quiere regresar al Congreso para seguir viviendo del Estado. Entonces, eso es lo que ya no queremos, pues, ¿no es cierto? Claro. Increíble. Ahora, doctora, cuando vemos este tipo de acciones, un poco que nos encontramos en una especie de esperanza de que algo bueno puede pasar. Le quiero robar un par de minutos para que usted vea cuál es la Claro. calaña, o en todo caso, quién es este señor Pérez, el fiscal que se creía rey de todo, y además para que vean ustedes cómo un juez como Concepción Carguancho le dice a los implicados en un juicio, espere nomás doctor, ahorita mismo le vamos a dar la sentencia. O sea, para que vea usted este video de la vergüenza y que por supuesto le va a servir a usted para que se amargue más todavía. Veamos el video, por favor. Veámoslo. Chévere. 9:59 de la mañana del día 25 de agosto del año 2019 iniciamos la audiencia de prisión preventiva de José Alejandro Graña Miro Quesada y de Hernando Alejandro Constancio Graña. Acreditación, Ministerio Público. Adelante, doctor. Buenos días. Buenos días, señor magistrado, a los señores abogados, defensores e imputados presentes. Quien habla, José Domingo Pérez Gómez, representante del Ministerio Público, con domicilio procesal en Girón Miro Quesada, 260, Cercado de Lima. El Ministerio Público se va a desistir del presente requerimiento y solicita autorización para fundamentarlo. Muy bien, adelante. ¿Se está desistiendo del pedido? ¿Sí? Señor magistrado, el Ministerio Público se desiste del requerimiento de prisión preventiva formulado contra los investigados José Alejandro Graña Miro Quesada y Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, y como autores del delito de lavado de activos, todo en agravio del Estado peruano. Han renunciado a las reservas de su identidad, se encuentran acá presentes como muestra del sometimiento a la justicia. Existe un reconocimiento de culpabilidad y obligaciones a entregar información en las causas en las cuales se encuentran comprometidos, y por lo tanto el Ministerio Público se ha obligado, como he dado cuenta en el oficio antes citado, a no solicitar prisión preventiva. Está desistiendo ya de su pedido, ¿es En correcto? efecto, señor. Muy bien. Este despacho va a emitir de inmediato la decisión. Resuelve lo siguiente. Aprobar el desistimiento del representante del Ministerio Público respecto a su requerimiento de prisión preventiva de los investigados José Alejandro Graña Miro Quesada y de Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña. Dispone tener por concluido el presente incidente y enviar archivo. Se notifica. ¿Fiscalía? Conforme. Defensa técnica de Graña Miro Quesada. Es conforme. Por orden, doctor. No se preocupe. Usted, doctor. ¿Tutora?
Conforme. Muy bien, son las 10:15, se levanta el presidente. Muchas gracias. Doctora, una consulta, doctora. Un juez puede decir, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. ¿Eso es normal en una situación así, doctora? Aquí lo más vergonzoso, Eduardo, es que el titular de la acción penal, el fiscal, Lo defendió. retire la prisión preventiva. Porque el único que puede pedir prisión preventiva, el único, y que puede pedir también que se desista, es el fiscal. Claro. Ese es el equipo especial que queríamos seguir manteniendo, porque los manteníamos con nuestros impuestos. 10 años de su existencia, Eduardo, y que hemos conseguido el 80% de los casos vinculados al abajato sin sentencia, sin sentencia. Lo que sí van a ser recordados estos fiscales son por 4 cosas. 4. La primera, por suscribir ese nefasto acuerdo de colaboración eficaz. Traición a la patria. Una traición, ¿no? Confesos. Lo segundo, de haber negociado la información con los medios de comunicación amigos. ¿A cambio de qué? De que los hagan los héroes, los falsos héroes, los héroes de barro de la lucha contra la corrupción. Le daban la información primero a los periodistas. Cuando van a allanar un inmueble, les daban la información para que los periodistas vayan y los saquen a ellos en los titulares, ¿no? Como el Batman y Robin de la justicia. Por eso los pusieron así. Lo segundo es haber archivado todo el patrimonio de Odebrecht y de Barata. Todo lo archivaron, a pesar de que estos corruptos solamente reconocieron corrupción en 4 obras, en 4. Pero ellos le archivaron todo, incluso la investigación de defraudación tributaria que tenía esta empresa corrupta. Y obviamente van a ser también recordados por la cuarta cosa, que es han sido los fiscales más viajeros en la historia del Ministerio Público. ¿Y con qué plata? Con la nuestra. Nunca se ha visto fiscales que viajaran tanto al extranjero. Este equipo especial se conformó exclusivamente para investigar los casos Lavajato. Les dieron casi 100 personas a tiempo exclusivo para trabajar y mucho dinero. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son nefastos. Entonces, yo sí saludo la desactivación de este equipo porque solamente este equipo ha contribuido a la impunidad y ha logrado perjudicar al Estado de una manera realmente incalculable, no solamente en términos económicos, sino en términos de la averiguación de la verdad. Hay un fiscal de este grupo que se descubrió y se encontró que en su oficina tenía una caja fuerte y ahí adentro encontraron más de $40,000 en efectivo. A este fiscal nunca lo investigaron, sino que más bien lo cambiaron de sede. O sea, ¿no era raro que un fiscal tenga $40,000 en una caja fuerte en el mismo ministerio, o sea, en su oficina? Absolutamente raro. Recordemos, lo mismo pasó con este asesor Pacheco, ¿no es Claro, cierto? claro. En Palacio de Gobierno cuando era presidente Castillo. Castillo. Inmediatamente la Fiscalía le inició investigación, ¿o no? Por presunto lavado de activos y delito de corrupción. ¿Y dónde están? En la Fiscalía, con mayor razón, tenían que haberle abierto investigación a este fiscal, porque esa plata, obviamente, existe una gran probabilidad, un 90% de probabilidad de que esa plata sea producto de una coima que le ha pagado algún litigante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el caso Chibolín nos demostró de que a los fiscales les pagan no solamente para archivar casos, sino también les pagan para iniciar investigaciones en contra de enemigos empresarios o enemigos políticos. Y ese dinero encontrado ahí, como bien lo señalas, es obviamente que era producto de ese pago de coimas. Pero entre ellos se encubren, ¿no? Entre ellos hacen espíritu de cuerpo. Por eso los ciudadanos ya no confiamos en el Ministerio Público. ¿Cuál va a ser la diferencia de este Congreso que ya se va y que es el peor Congreso de la República en la historia hasta el momento con el que pueda venir después? Eso va a depender del ciudadano, porque el ciudadano es el que elige, el ciudadano decide qué tipo de gobernantes desea tener. Así que lo único que nos queda
nosotros los candidatos y los medios de comunicación como el tuyo es poder informar al ciudadano para que tenga un voto responsable, un voto informado y después ya no nos estemos quejando como siempre. Yo invito realmente a nuestro público que juntos empecemos la renovación en el Congreso de la República. Ya no queremos más de lo mismo, ya no queremos Ginos Costas, ya no queremos estas quinas Alcarrás que amenazan con estampar a las personas contra la pared. Ya no queremos mochasueldos, ya no queremos niños dentro del Congreso, no queremos congresistas que utilicen a su personal pagado con nuestro dinero para que les corten las uñas. Por favor, es el momento de informarnos y empezar, como vuelvo a repetir, esta renovación de la clase política dentro del Congreso de la República. Hay un tema clave y es el tema de la violencia contra la mujer. En esta radio todos los días hablamos de esta situación y parece que a nadie le importa porque las mujeres siguen siendo golpeadas y maltratadas y hasta asesinadas por sus propias parejas y si no por otro tipo de personas. Ustedes como mujeres no van a tratar de poner esto más en serio porque esto de las ONG son negocios que se han implementado solamente para sacar plata y no la defienden y si defienden a alguna mujer tiene que ser del grupo de ellas. ¿Esto ustedes los van a tomar en serio? ¿Van a tratar de que las cosas sean diferentes? Por supuesto, y qué bueno que has tocado eso de las ONGs, porque efectivamente son falsos ONGs que dicen defender al más vulnerable. Y uno de ellos, obviamente, somos nosotras las mujeres. Sin embargo, estas ONGs lo que han hecho durante todo este tiempo es obtener dinero de fuera, bajo ese concepto de lucha, de protección contra, ¿no? a la mujer, pero en realidad ha servido para sus bolsillos. Cuando Trump tomó la decisión en Estados Unidos de cerrar el caño y ya no dar esas donaciones, esos aportes a esas ONGs, estas saltaron al techo, pero lo importante es que se reveló que casi el 70% del dinero que reciben es para pago de planillas. Es para ellos, es para ellos, así es para ellos. Tal cual. Y el otro porcentaje mínimo que utilizaban para defensa de la mujer eran selectivos. Si la mujer golpeada, si la mujer maltratada, si la mujer víctima era roja, inmediatamente la auxiliaban. Pero si la mujer maltratada, pues no era parte de su grupo, simplemente la abandonaban a su suerte, ¿no es cierto? Se hacían de la vista gorda. Para ellas no existía esta mujer. La defensa de la mujer es algo que nos debe unir más allá de colores políticos, más allá de ideología. La mujer víctima es de todos lados y por eso tenemos que unirnos en esa defensa. Aquí no se trata de una defensa ideológica, se trata de proteger a la víctima independientemente de la condición económica, de la condición social, de su religión o de qué partido político es o con quién simpatiza políticamente. Eso es lo que es una de las cosas que nos debe unir, como también nos debe unir, por ejemplo, la lucha contra la criminalidad organizada, la lucha contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? En esta lucha contra la corrupción nos hemos visto o nos hemos chocado con gente demasiado hipócrita, demasiado selectiva. Cuando la corrupción es de sus amigos, encubren la corrupción, se hacen los locos, se vuelven ciegos, sordos y mudos. Shakiros. Estilo Shakira. Exacto. Aquí hay muchos Shakiras y Shakiros, especialmente en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que combatir. La corrupción se combate independientemente de quién se trate. Doctora, hay una propuesta de Radio del Sur hace buen tiempo y lo estamos haciendo con Gabriel Bustamante también, que es un especialista en el tema de servicio al consumidor. Y es lo siguiente, el SOAT es un seguro contra accidentes de tránsito y además cubre hasta terrorismo. Esto que está pasando en el país es terrorismo, porque si bien cierto lo llaman sicariato y muchas veces para no investigar dicen ajuste de cuentas cuando en realidad no es así.
Estamos viviendo un momento de terrorismo. Matan a quien quieran, donde sea, niños, madre de familia, padre de familia, o sea, quien sea. Esto es terrorismo. El SWAT sí lo debería cubrir. Y hemos pedido que lo cubra, porque sí hay un fondo para cubrir temas de accidentes de tránsito de más de 400 millones que lo tiene el MTC como fondo de compensación. Y esto no lo están haciendo y el Congreso de la República lo debería hacer, incluirlo. O sea, si dice sicariato, ¿qué les cuesta poner el terrorismo? Oh, perdón, si dice terrorismo, ¿qué les cuesta poner sicariato? Y sicariato. Y plata sí hay, no hay que sacar plata de ninguna parte. Y con esto, ¿qué haríamos? Por lo menos aquella madre de familia o esposa o hermano o familiar de la víctima del sicariato podría tener siquiera cómo enterrar o atender a ese herido inmediatamente y estaríamos dándole un auxilio a estas familias que están sufriendo tanto. Excelente propuesta. Y es yo creo que una de las cosas que tiene que trabajar, deberían hacerlo ahora y lo debería hacer el Ejecutivo, porque la vida, la salud, la integridad física de las personas no puede esperar a que venga el otro Congreso. Claro. Imposible. Estas son medidas inmediatas que en este momento lo puede hacer el Ejecutivo. Y no cuesta. No, no, claro, porque el SWAT estaría cubriendo todo eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros en Renovación Popular, que es el partido por el cual yo estoy postulando con el número 4 al Senado Nacional, estamos presentando ya un proyecto de ley que señala que justamente estas acciones, que muy bien lo has señalado, es terrorismo urbano. Así es. El sicariato, la extorsión, que todos los días cobra la vida de muchas personas y justamente por eso hay hoy día un paro de transportistas, porque no hay solución a esta delincuencia que los está afectando mucho. ¿Qué estamos planteando? Que a ese terrorismo urbano ya no vaya a los fiscales y jueces civiles, que se demoran una eternidad en investigar, se demoran una eternidad en emitir sentencias. Casos que demoran 10, 15, 20 años y no tienen sentencia, como el caso Lava Jato. 10 años y el 80% de casos no hay sentencia. Siguen en investigaciones eternas. ¿Qué estamos planteando? Que ya no van a ir a fiscales y jueces civiles, sino van a ir a la justicia militar. ¿Para qué? Para que exista una justicia muchísimo más rápida. Así es, y cuando muy se bien. trata de flagrancia, inmediatamente sentencia en 24 horas, porque es flagrancia. Ya, frente a situaciones tan extremas que estamos viviendo, que ya no se pueden controlar, hacen que se tome decisiones también extremas y necesarias para proteger nuestra vida y nuestra seguridad. Entonces, esos delincuentes tienen que responder por este terrorismo que están causando en nuestro país, van a ir a la justicia militar. ¿Para qué? Para que sea una justicia mucho más rápida, efectiva y sobre todo eficaz, contundente, fuerte. Eso es lo que queremos. Otra sugerencia chiquita de Radio del Sur en mi cerrito, doctora, 91.5 para todo el sur de Lima, y estamos llegando a todo el mundo a través de www.radiovozdelsur.com. Y es la siguiente, fíjese, la policía tiene presupuesto para gasolina para todos sus patrulleros, ¿de acuerdo? El Serenazgo tiene presupuesto para toda la gasolina de todos sus vehículos. Las Fuerzas Armadas tienen presupuesto de gasolina para todos sus vehículos. ¿Por qué entonces en un momento tan difícil por el que vive el país y estamos en emergencia, esos vehículos no circulan todo el día, doctora? Como uno, como dos. ¿Por qué no llamamos a los mejores alumnos de todas las universidades que enseñan Derecho del último ciclo para que se vayan a la comisaría y hagan su práctica de 1 año o 2 años en las comisarías recibiendo las denuncias para sacar más policías a la calle y de esa manera poder aliviar un poco la situación de las comisarías? Exactamente. Hay muchísimo personal policial que se dedica a temas administrativos. Los vemos detrás del escritorio. No, nosotros necesitamos a los policías en las calles, combatiendo la delincuencia común, a ese que te roba, a ese que te extorsiona. Ahí los necesitamos, en las calles. Esas propuestas son muy positivas y qué bueno que a través de tu medio de comunicación se reciba eso que el ciudadano de a pie sufre y también
por supuesto que tiene muy buenas alternativas de solución. Y además que eso de los chicos, los mejores que El ocupan derecho. en derecho los últimos ciclos, además que a ellos los comprometemos dentro de la administración pública y nos aseguramos que Y los van a hacer mejores su vayan a práctica. servirnos. Así es. Claro, ahí tienen que estar. Y es verdad, en realidad no alcanzan todos los policías, o sea, tenemos una escasez de efectivos policiales y encima, para remate, un buen porcentaje de ellos o la mayor parte de ellos está haciendo temas administrativos. O Hace, sea, si jamás vamos a luchar contra la corrupción o hace- sobre todo la delincuencia. Ahora, otra cosa con lo que sí, señalabas, adelante. esto de los combustibles. Es verdad. No sé si a ti te ha pasado, pero seguramente el que me está escuchando, sí. Por ejemplo, ha sido víctima de un robo o víctima de cualquier otro delito. Va a la comisaría, ¿no? Y el policía le dice, sí, pero no hay gasolina para salir a buscar al delincuente o para ir a ver tal Pasa, cosa o eso pasa, allanamiento. pasa. Y nos piden a nosotros que demos el combustible, que le demos la gasolina, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿y qué hacen con la gasolina que les da el Estado? Muchos de ellos lo negocian, lo venden. Es por eso que también Rafael, consciente, me refiero a Rafael López Aliaga, consciente de esa inseguridad en la que vivimos y que muchas veces la policía se queja, no tenemos logística, no tenemos la movilidad. Carambas, les ha donado. Las motos. ¿Cuántas motos? Exactamente. Las motos son mucho más rápidas y efectivas para que llegue el policía y también consume mucho menos combustible. Pero la policía prefiere tener las motos arrimadas en un almacén que utilizarlas para dar la seguridad que tanto estamos exigiendo en nuestra capital. No, y no solo eso, alcaldes que tienen las motos guardadas en almacenes. También. Realmente esto es increíble, esto es inhumano. Una cosa es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo políticamente con tal o cual partido, pero el tema es que guardar las motos en un momento de tanta inseguridad es un crimen. O sea, yo cuánto paso y veo, por ejemplo, la vez pasada estuve por San Juan de Miraflores y vi no sé cuántas motos guardadas en un almacén. Al toque llamé a la municipalidad y dije, hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Y lo otro es la cantidad de patrulleros que se amanecen en las noches en las comisarías y no salen a la calle. Eso también pasa. Sí. Lo que pasa hoy en día, que estamos pues en este proceso electoral, existe mucha mezquindad, ¿no? Ellos dicen, si sacamos las motos para dar seguridad al ciudadano, es darle puntos, es darle votos a Rafael López Aliaga. Por favor, dejemos la mezquindad, pensemos en las personas, pensemos en la seguridad, pensemos en la vida, pensemos en la integridad. Nosotros ya no podemos esperar, como bien lo ha señalado, toda esta campaña política a determinadas personas los ha deshumanizado. Están pensando más en votos que pensando en la seguridad del ciudadano. Y es por eso que muchas motos no las sacan. Y ahí también va el ejemplo del tren, ¿no es cierto? Prefieren que nuestro ciudadano, nuestro amigo, nuestro compatriota, utilice el chosicano de Lima a Chosica en todas esas malas condiciones, pésimas condiciones de transporte, en vez de poner en marcha, en funcionamiento, El el tren, tren así que ha es. traído Rafael López Aliaga. Pero a ese ciudadano que hace ese tramo entre Lima y Chosica, pregúntale, ¿quieres viajar en el tren traído por Rafael López Aliaga o quieres seguir transitando, movilizándote en los medios de transporte que tienes hoy en día, como el chosicano, por ejemplo? Pregúntale a él. Es muy La fácil gente quiere el sentarse y tren. opinar. La gente quiere el tren. Además, está Por bonito. supuesto. Lo que no han dicho Está, acá, lo que no han dicho acá, por ejemplo, que ese tren ha circulado en una zona pituca de Estados Unidos. O sea, viene recontra exactamente. bacán. O sea, ya quisiera yo vivir por allá. ¿Ah? Y mira, Perú, o sea, Lima, solicitó la donación y no hemos sido los únicos que habíamos solicitado que nos Varios. donen esos trenes. Varios. Muchos países habían solicitado. Deberíamos agradecer la gestión de Rafael,
que ha logrado que esos trenes finalmente Nueva York decida donarlo al Perú y no ha ido a Chile, no ha ido a Argentina, no ha ido a Bolivia, no ha ido a esos países. Sepamos ser agradecidos. Y ahora pues al menos ya empezó la marcha blanca porque Dina a través de su ministro ponía las trabas, no quería, todos salieron pues los caviares, todos eran especialistas en trenes, pero ese es el caviar que no hace, que no tiene esa ruta de Lima a Chosica, ese que anda solamente en su carrito y en zonas pitucas, que fácil es opinar. No, busquemos al ciudadano que realmente transita y utiliza ese medio de transporte. Él es el que tiene que decir cuál es el medio de transporte que quiere utilizar. Lo que sí me llamó mucho la atención, y yo esperaba eso, fue cuando el tren pasó por el puente. Y el tren pasa por el puente Sí. y ni siquiera lo topó, pasó sobrado. ¿Saben que yo me maté de risa? Y yo dije, gracias a Dios, porque en realidad era una preocupación con lo que pasa es que hay muchos medios de comunicación que le han hecho tanta guerra al tren que dije, uy, de repente no pasa. Y a la hora de la hora un pata me dijo, no, sí va a pasar, me dice, ese tren pasa, no hay ningún problema. Así que cuando pasó, Es fiesta, que, como si hubiese sido un gol de la U, perdón, de sí, la Alianza, así que... pero te das cuenta cómo es el poder de los medios de comunicación, cómo habían metido el chip a muchísimos ciudadanos de que los trenes no sirven, que no van a pasar por ahí, se van a quedar atracados en los puentes, ¿para qué los han traído? Sí, sí. Y eso había calado mucho, ¿no? Había calado demasiado, pero como tú dices, qué gran satisfacción ver que los trenes pasaban sin ningún problema por todos los Si puentes. me regalan Y un yo carro, creo, doctora, si me regalan un carro en Chile, lo mínimo es que yo mande a recoger el carro o no. Y el obviamente, tren lo obviamente, regalaron, había que recogerlo y había que pagar la traída. Eso es lo que ha el pasado. transporte, Y sin embargo, claro. pegaron el grito al cielo algunos medios de comunicación como que estaba botando la plata que era corrupción, qué sé yo. O sea, es increíble las cosas que pasan en mi país. Pero en fin, doctora, la felicito por ese ímpetu, por esa alegría, por esa fuerza que tiene que poner. Y nada, desearle que le vaya muy bien y no nos falle, que todo salga bien. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Eduardo. No vamos a fallar. Lo único que se les pide es que nos den ese voto de confianza que necesitamos para seguir luchando, pero con hechos claros, concretos, tal como lo hice cuando fui procuradora de Odebrecht. Ahora lo quiero dedicar a luchar contra la corrupción en el sector salud, Eduardo, porque el sector salud es algo que tiene que ver con nuestra vida, porque la enfermedad no es lo único que nos mata. La corrupción también nos mata. En pandemia hemos sido testigos de cómo funcionarios públicos, empezando por el presidente Martín Vizcarra, prefirió beneficiarse económicamente con los empresarios chinos, comprando pruebas rápidas que sabía él perfectamente no servían para detectar el virus. Yo lo denuncié y no lo hice pensando en que ahora voy a postular al Congreso. Lo hice porque realmente me comprometí con todos los ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros no perdimos a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un vecino por culpa de ese corrupto que ahora está tras las rejas, Martín Vizcarra? Porque ¿sabes qué? Él con las pruebas rápidas hizo que muchísimas personas no recibieran la atención oportuna, porque las pruebas rápidas daban falsos negativos. Y cuando daba falso negativo, en la posta médica, en el hospital, le decía, señor, usted no tiene COVID, regrese a su casa. Y cuando regresaba a su casa, el paciente moría y además contribuía a expandir más el virus. Ese sujeto va a tener que pagar por todas esas muertes que ha ocasionado. Doctora, cuando pueda, dígale a Rafael López Aliaga que se dé una vuelta por Chincha y averigüen ustedes en qué situación se encuentra el mejor laboratorio de América y que por supuesto tiene todo para el país y podría ser la noticia mundial de las mejores vacunas en el futuro, porque realmente se ha traído los mejores equipos y sería interesante que ustedes sepan o en todo caso se interesen en saber qué es lo que realmente tiene el Perú ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias, claro que sí, le haremos presente y quién sabe también lo acompañemos a hacer esas Excelente. visitas, esas fiscalizaciones que necesitamos hacer. Yo quiero terminar esta invitación, por favor, pidiéndoles que en su segunda columna
de la cédula de votación que van a recibir el 12 de abril, en la segunda columna, marquen la R de Renovación Popular y escriban el número 4 al Senado Nacional por Katherine Ampuero. Chévere. Muchísimas gracias y buenos días. Doctora, ya cuando saludo estoy lleno de así. Ahora haga así. Muy bien, vamos ¿Ok? a seguir el consejo. Gracias.